Bienvenidos a esta su edición de Otredades, ya en pleno mes de la patria, en septiembre. Hoy, sorprendentemente, después de algunas imprevisiones, tenemos con nosotros a un mago de la guitarra. Yo le digo que es un genio, pero él me hace chistes. Ni más ni menos nos acompaña en Otredades para hablar de su edad como guitarrista, de su identidad cuando siente el alma en la yema de sus dedos al rascar las cuerdas de una guitarra. Ustedes se habrán imaginado que tenemos al fin a Eduardo Araica con nosotros. Y para entrar en calor, yo le preguntaría a Eduardo, no podía ser de otra manera, la guitarra clásica o la flamenca. Sé que son tus pasiones. ¿Por dónde te decidirías? Mucho gusto, Humberto. Un placer estar aquí con vos en tu programa. Gracias por los piropos de mago y genio. Ya quisiera hacer alguna de las dos cosas, pero considero que estoy lejos de eso. En relación a flamenca o clásica, mis estudios académicos fueron clásicos. Estudié aquí en la escuela de la colonia Dambach, guitarra clásica. Después me fui becado 5 años a la Unión Soviética, al Conservatorio Tchaikovsky, a hacer la guitarra clásica de nivel superior, y posteriormente un año de stage, le llaman los franceses, en París. Y después de terminar todo ese mundo de la guitarra académica clásica, regresé y me encontré aquí con otra realidad, la realidad nuestra, la realidad latinoamericana, la realidad de la música sudamericana, los distintos ritmos, el folclore nicaragüense, centroamericano, sudamericano. Entonces, yo pensé que tal vez la misión de un nicaragüense aquí sería implementar la técnica clásica que ya había estudiado para tocar los ritmos nuestros, el folclore nuestro. Posteriormente comencé a viajar a varios países, entre ellos España, y me enamoré de la guitarra flamenca. Yo creo que alguna vez nos encontramos por ahí en España, una o más de una vez. Nos encontramos en Barcelona y creo que alguna vez, imprecisa. En Zaragoza, creo. Y en Madrid. Sí. En Zaragoza una vez como que sí, ¿verdad? Todavía llevaba aquel... Y en Madrid, sí. Aquel muchacho que trabajaba en la Solidaridad que le decíamos el Chihuín, creo que sí. Ajá. Sí, ahí en Zaragoza. Pues bueno, en esos viajes a España me enamoré de la guitarra flamenca, y como viajé más de no sé cuántas veces, habrá sido unas 30 veces a España a lo largo de 3 décadas, pues siempre me quedaba ahí estudiando, preguntando, buscando con quién aprender un poco más de la guitarra española y flamenca. Y ahora, tanto la técnica clásica que se centra en el buen sonido, como la guitarra flamenca que se centra en dimensionar la técnica, sobre todo la mano derecha, que no tiene la guitarra académica, la uso para todo lo que he hecho en estas 3 décadas de música. ¿Y cuál es la diferencia, disculpa la clásica pregunta de un neófito, como en la guitarra, pues, con dificultad la toco, ya quisiera yo tocar algo, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre guitarra de 6 y de 12 cuerdas? Nada, el número, son cuerdas dobles, son cuerdas dobles, 2 cuerdas primera, 2 cuerdas segunda, 2 cuerdas tercera, pero, y sin embargo, la cuarta cuerda no son 2 cuerdas cuartas. Se pone una cuerda cuarta que ya, a diferencia de las 3 primeras, tiene un entorchado de cobre con una primera, que es un alambrito fino. Entonces está la cuarta entorchada de cobre, que ya es gruesecita, junta con la primera, que es un alambrito fino. La quinta, que es un cobre más grueso, con la segunda, junta. Y la sexta, con la tercera de alambre, junta. Y eso que has explicado es ni más ni menos cómo se transforma una guitarra tradicional en de 12 cuerdas. Exactamente.
Pero también la guitarra tradicional de 6 cuerdas, o es guitarra con cuerdas de nylon, pero también puede ser con cuerdas metálicas. Pero la guitarra de 12 cuerdas siempre va a ser guitarra con cuerdas metálicas. Decía tu amigo ese que te gusta tanto leer, el gran ciego Jorge Luis Borges, que cada uno se define en un solo instante de su vida, y es cada hombre en ese instante de su vida llega a un momento en el que se encuentra para siempre consigo mismo. A estas alturas de tu vida como músico, ¿cuál sería ese instante en el que te encontraste con vos mismo? Cuando tocaste por primera vez una guitarra, en aquel emocionante concierto en Riga, ¿fue? En Estonia. O en Estonia. En Estonia, sí, tenías razón. En Riga, sí, Estonia, Riga. Ah, sí, en Riga, en Estonia. O aquel final del concierto de Aranjuez, cuando lo interpretaste en Bratislava, en Eslovaquia. Te doy todas esas alternativas y a lo mejor al final me salí con que ninguna de esas, pero bueno, tuya es la palabra, lógicamente. Yo te diría que ese fue más bien el inicio de la búsqueda personal, de llegar a ese punto que mencionas. No fue de ninguna manera el punto máximo ni el encuentro conmigo mismo. Fue el principio de ese encuentro. Y ese proceso en el tiempo, yo creo que me llevó unos 30 años. Entonces, más bien ahora, en esta época, como que estás dando con vos mismo. Actualmente ya me encontré conmigo mismo. Y en base a las influencias, los estudios, la experiencia en el tiempo, las tablas, como dicen los españoles, los cientos de conciertos, las experiencias con los cantantes, con otros músicos de distintos géneros musicales, jazzistas, trovadores, folcloristas, académicos, festivales de guitarra clásica, etcétera, 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 mis propias composiciones de fusión experimental. Entonces, después de 30 años en este camino y un poco más, por fin llego a entender, este soy yo. Y el que soy yo es el resultado de todas esas influencias que te cuento y de todas esas experiencias a lo largo de más de 3 décadas. Sí, que ya ha grabado más de 14 discos, que ha acompañado desde Mercedes Sosa, por supuesto, y con Normelena desde hace 25 años, ese dúo tuyo, sí, que te nacionalizó a tu regreso de las Europas y que te internacionalizó. Exacto. Durante 25 años por diferentes partes del mundo. Sí, sí, ¿verdad? Bueno, sí, casi prácticamente 30, ¿no? Y me dio la oportunidad de viajar pues por medio mundo y vivir y sentir miles de experiencias de todo tipo, ¿no? Y Staccato, ¿qué fue? ¿Un paréntesis o la apertura de otra dimensión en la fusión del jazz con... El fenómeno de Staccato es curioso porque yo estaba con toda la escuela académica a flor de piel. De hecho, mi primer recital aquí fue en el Coro de Ángeles de William Agudelo. En la carretera Masaya. Exacto. Y a los 2 meses me conozco con Milton Guillén, Luis Emilio Martínez, Hugo Castilla, etcétera, etcétera, Freddy Martínez, Fernando Escorcia, y todos teníamos inquietudes de hacer como una música experimental, algo diferente en el pentagrama nacional, y se nos ocurrió hacer esa fusión de jazz con folclore y música sudamericana, y con un concepto de fusión sonora y musical y de estilo. Y nada, hicimos el experimento también allí en el Coro de Ángeles en 1991. Y ya nos gustó, a la gente le gustó. Yo recuerdo perfectamente esa noche, se llenó un montón, tocamos, fuimos aplaudidos para allá, hasta llegó el poeta Carlos Martínez Rivas, me lo presentaron, me saludó,
me dijo que había estudiado guitarra clásica en España, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí surgió otra historia con él. Ya. Entonces esta Cato surge con esas inquietudes de gente que queríamos hacer cosas distintas. Yo no te puedo dejar escapar la historia con Carlos Martínez Rivas, la deformación poética. A esta altura es inevitable. Eso es para otro programa. No, pero brevemente que le pusiste música a algún poema de Carlos Martínez Rivas. Fíjate que no, yo creo que nos conectó la guitarra. Yo di un recital de guitarra clásica, toqué Johann Sebastian Bach, etcétera, Vivaldi, etcétera, y él quedó muy Impresionado. bueno, no sé, pues le gustó, y a raíz de eso me dio su teléfono y nos llamamos y comenzamos a salir. A él le gustaba mucho la crema abatida, le decía, y por ahí a tomar algo, y él platicando y conversando, yo ahí con las antenas escuchando. Luego me atreví a decirle, mire poeta, cuando yo estuve 5 años en la Unión Soviética, se me dio por escribir poemas. Pásamelo, me dice, lo quiero leer. Ya se lo di. Y días después lo encuentro en el Teatro Nacional, en un concierto mío, no sé con qué, y me regresa un manuscrito. Me regresa mi manuscrito de poemas con un montón de notas al margen, por él. Después de su muerte me encuentro a Centeno, Pablo Centeno, que ya había escrito el libro sobre Carlos Martínez, y le cuento esto que te acabo de decir. Y me dice, no puede ser, me dice. ¿Por qué no me lo habías dicho antes, hombre? Me dice, si me lo hubieras dicho, eso es para que estuviera ahí en el libro, hombre. Vos sabés que Carlos Martínez no le revisó ningún poema a nadie, me dice. Es que no te creo que me estés diciendo que le prestó atención a lo que vos escribiste y hasta te hizo notas al margen. Bueno, le digo, ahí queda para el segundo tomo, le digo. No, ese es un proyecto que queda pendiente. Pues sí. A lo mejor para cuando ya te hayas terminado de encontrar con vos mismo. Yo creo que esa es una búsqueda interminable, porque vos como poeta lo sabes bien, la evolución artística nunca se termina. Si dejas de leer y de escribir, en el caso de los Mientras poetas, haya vida, hay evolución. así es. Hay experiencias, hay sensaciones, hay observaciones, hay inspiración. Y uno tiene que ir ahí en la dinámica de eso mismo, ¿no? ¿Y qué noticias tenés vos del origen de la guitarra? ¿Cómo surgió este instrumento? Hombre, la teoría dice que vino de la India, la famosa sitar o cítara, ¿no? Ajá. Entonces los gitanos, pues, que se dice que vinieron de esa zona, llegaron a España con la cítara, que era un instrumento mucho más pequeño y no tenía forma de guitarra española, más bien parecía laúd árabe o laúd marroquí, ¿no? Entonces esto lo llevaron con la ocupación árabe a España, y los españoles, después de todos esos 8 siglos, pues le dieron la forma esa de guitarra española actual que se conoce. Vamos a dejar ahí la forma de la guitarra española para hacer un pequeño corte y continuamos esta plática que se nos va a hacer cortísima con Eduardo Araica. Hemos podido, gracias al conocimiento musical y a esa esclavitud tan feliz de Eduardo Araica
con las cuerdas de una guitarra y con una guitarra en la mano. Conocer en apretada síntesis cuál es el origen de la guitarra hasta llegar a esa forma tan sugerente de una guitarra española. Siguen siendo inevitables intensidades mentales cuando uno piensa en la guitarra, en su forma y en lo femenino, ¿no? En la mujer. En la mujer yo soy muy cuidadoso por los tiempos que corren, para no tener que salir corriendo. Bueno, pero sí. Pero bueno, se le dicen la guitarra, ¿verdad? En femenino, sí, ¿no? Yo tenía una amiga rusa que no hablaba bien, decía, el guitarra. Y casi la dejas en un mariachi como el guitarrón. Vas a tocar el guitarra. O el guitarrón. El setón ese de mariachi, ¿no? Exactamente. Entonces, Eduardo, ¿cuántas identidades sentís vos que coinciden, que confluyen en tu persona cuando te paras en un escenario clásico? No de los informales, de los conciertos o presentaciones que tenés un día sí y otro también, pues, afortunadamente. Mientras haya trabajo, chivos que dicen ustedes los artistas, quiere decir que la cosa va bien. Por eso digo, en Otredades nosotros tratamos de, descomponiendo la expresión o el término, de abordar diferentes edades, otras edades. Hablamos de diferentes identidades, de las diferentes edades por las que uno ha atravesado o está atravesando. Por eso la pregunta, ¿no? ¿Qué edades o qué identidades culturales, si vos lo preferís, la que no vos prefieras, sentís que confluyen cuando vos te parás en un escenario clásico? Te sentás, pues, te posesionás de un escenario clásico para dar un concierto de guitarra clásica. Imagínate que estás el Aranjuez, el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, Tárrega, dos clásicos españoles del mundo de la guitarra, ¿no? Casi meterme con Falla o con Albén, es su otra historia, ¿no? Es una sensación extraña, fíjate, porque yo te diría que no solo es uno el que está ahí en el escenario tocando, es la suma de un montón de cosas y ahí va incluso un camión y medio de ancestros, como dice Jodorowsky. Entonces el tema de la psicogenética ahí se expresa a flor de piel. Ahí está tu abuelo que tenía tendencia para el arte o talento y nunca la pudo desarrollar, o tu bisabuelo o alguien que no conociste. Toda esa carga genética se expresa ahí en el escenario y vos sos el elegido por una razón misteriosa del destino para expresarlo ante un público. Entonces, desde ese sentido es una responsabilidad grandísima, ¿no? Y al menos eso es lo que yo pienso, pues. No se trata solo de hacer música en mi caso. Se trata de expresar historias no contadas, historias no conocidas, de gente anterior a mí. Y todas las sensaciones, que son miles, cuando vos das un recital de poesía, todas las sensaciones al estar leyendo un poema, son sensaciones que el público difícilmente las va a captar todas, por no decir imposible. Porque lo que está sintiendo el poeta o el músico o el artista es otra dimensión de la sensación interpretativa del arte que está. Y a propósito de esa otra dimensión que está mencionando, no por casualidad Octavio Paz, que algo entendía de escribir, decía que precisamente la poesía, porque Paz era ante todo poeta, decía que la poesía es la manera de expresar el arte con palabras. Entonces, eso que haces vos en tu caso como músico y como guitarrista en particular, por eso la pregunta, ¿no? Estás expresando tantas vidas. Exacto.
tanto arte vivido sin vivir y proyectás a lo mejor en ese momento lo que pueda venir o la decisión de seguir explorando esos mundos. Exacto. Sí, musicales, ¿no? Claro. Universos musicales. Sí, por eso eso que mencionaba de Octavio Paz, por eso la amistad histórica que ha habido entre la poesía y la música desde siempre, ¿no? Yo diría que tanto la música necesita de las palabras poéticas como la poesía necesita de la música, ¿no? Las dos por sí mismos valen de manera independiente y ya son suficientes, pero cuando las dos llegan a juntarse, lo que sucede es una explosión de arte brutal y yo creo que incomparable con todas las otras especialidades musicales, el baile, la escultura, la pintura, lo que sea, pero cuando se fusiona la música con la poesía, eso es fuera de serie. Y a propósito de esa fusión y de poesía, que dejaste de escribir de poesía después de aquel episodio que es algo más que una anécdota con Carlos Martínez Rivas. Fíjate que sí, porque fue como la temporada de mis años en Rusia, ¿no? Simplemente eso fue. Fue el alma rusa que se aprovechó de tu espíritu. De algún modo, sí. La nica, la rusa. Sí, fue el contexto ese que viví, ¿no? Pero luego ya no seguí. Igual de niño estudié pintura. Tengo talento para el dibujo, la pintura, pero no. Cuando uno se enfoca y se mete con vocación total y plena a la música, no hay tiempo para nada más. Pero tampoco has hecho el ejercicio de ponerle música a lo que vos escribías. A mis poemas, no. Lo he hecho con otros poemas. Hace 30 años, con un cantante vasco que se llama Miquel Plazaola, sí. Grabamos un disco de poesía musicalizada. Con distintos autores. Lo titulamos Ilusión. Poeta. Entonces ahí musicalizamos Pablo Neruda, Benedetti, Cardenal Machado, Gabriela Mistral. Antonio Machado. Sí. Son los hermanos Machado, pero bueno, Antonio y Manuel. Además de unas composiciones personales de él y mías también. Bueno, en ese sentido sí he hecho canciones. Canciones sí he hecho y también en ese disco poesía hecha canción, poesía musicalizada. Bueno, vos hiciste un experimento con lo que yo escribo. Bueno, también, hombre, claro, por supuesto, hombre. Pero le pusiste música al menos a 6 poemas. Sí, hombre. De color de luz. Sí. Y lo presentamos Sí, allá. hombre, y por cierto salió muy bonito. Y que tenemos pendiente rescatarlo eso. Sí, hombre, ya me estaba leyendo los 2 libritos que me diste. Fíjate que ese asunto para mí es un misterio. Porque más allá de cómo puede congeniar de manera fluida la música con la poesía, como alguien dijo, una buena poesía es una gran canción y una gran canción es una buena poesía. Pero no todos los poemas son musicables, por decirlo así. Hay poemas que sí y otros que no. Entonces ahí está la capacidad del compositor en la escogencia del poema para que lo que se musicalice salga fluido y salga... yo creo que tiene que ir en la misma tónica de la musicalidad que ya tiene per se el poema, ¿verdad? Sí, los poemas, el ritmo interior. El ritmo, poema. La cadencia, ¿verdad? Por eso decía si no me equivoco, el poeta francés Baudelaire decía, la poesía no se puede traducir, ¿acaso se puede traducir la música? Entonces la poesía ya en su origen tiene un movimiento musical, una cadencia, un ritmo. Entonces si alguien viene a querer poner música a ese poema, tiene que captar ese ritmo y esa musicalidad que ya por sí, con la que nació ese poema.
¿Cuál es un escenario inolvidable para vos como concertista? Fíjate que son muchos, son varios, sí. En dependencia de la sensación que te deje. Por ejemplo, ir a tocar guitarra instrumental a alguna sala en España, por ejemplo, en la sala Mozart de Zaragoza. Eso me dejó una sensación muy agradable porque, bueno, aquí fue donde la historia de la guitarra se desarrolló. Y yo vengo allá del otro lado del mundo con una guitarra a tocar a España y a los españoles y les gusta y me aplauden y me champiropo y toda la cosa. Esa es una sensación muy bonita. Y a propósito, ¿y de casualidad te acordaste o andás una guitarra por ahí? Creo que en la valijera del carro, hombre, tengo una. ¿Y será que nos podrán acercar la guitarra de Eduardo para ver si se decide a compartir con nosotros algunos acordes, a pesar de que anda cuidando sus tiernas uñas? Sí, hombre, tuve un problema ya de edad, las uñas se me rompen fácilmente, entonces me las tuve que cortar toditas que conste que, y ponerme un tratamiento. Y disculpa la interrupción, que conste que no he cometido la indiscreción de preguntarte cuántos años tenés, pues yo sé cuántos son, pues bueno, digamos que 9. Pues. Yo solo te puedo decir que el próximo año hay un fiestón. Sí, sí. Se va acercando a un respetable nivel de altura en lo vivido, ¿no? Y en esa otra edad. Sí, sí. En esa, de otra edad. De otra edad. Sin olvidar ninguna de las vividas. Algunas es la suma de todas. Me imagino que las esconde, ¿no? Es la suma de todas las edades y no de todos los miedos. Sí, así es. ¿Ya? Entonces, ¿será que perderás el miedo y habrá aparecido la guitarra para que con qué nos sorprendería? Pues no sé, hombre, ahí vamos a inventar algo. Vos sabés que a esta altura ya perdimos los miedos y ya estamos más allá del bien y del mal. Bueno, entonces, decidido a casi todo en este escenario de otredades, vamos a disfrutar y a verificar si yo quedo como un falsario, por lo que dije al principio del programa, no sin antes agradecer a Eduardo que haya puesto su voluntad y su grano de arena para que al fin esta edición de Otredades vaya siendo una realidad, y a la cual lógicamente invitamos, como siempre, a nuestro querido público a que la disfrute lo antes posible en su emisión inmediata. Entre tu vergüenza y mi guitarra, Eduardo, tírate lo que querrás para despedir el programa. Vamos pues, un poquito la mora limpia. Gracias, Eduardo. No dejen de ver nuestro programa Otredades. Seguiremos compartiendo secretos de la guitarra de Eduardo Araica.